patria tan hermosa, alabándolo a Él también con la primera alabanza, que es Nadie como tú. En este caso viene siendo Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz
que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, perder la vida, triunfando en dignidad, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Muchas gracias, hermanos. Realmente en Él nuestra vida cobra propósito. Sin Él, como dice la Biblia, no somos realmente nada. Hermanos, tanto la lectura bíblica como el mensaje habla acerca de la valentía del cristiano, entendiendo que sabemos que tenemos un enemigo común, un enemigo que está trabajando en este mundo en contra de lo que es la voluntad de Dios, un enemigo que lo único que pretende es desactivar al cristiano, un enemigo que es solapado, que no da su cara, sino que siempre busca atacar por la espalda. Y como cristianos debemos ver a ese enemigo, que es parte de lo que Dios permite. Las cosas no suceden porque sí. Dios permite esto. Y muchas veces la Biblia nos enseña a nosotros que nuestra fe tiene que ser probada. Así como nosotros probamos el oro para ver la pureza de ese metal, y mientras más puro, mayor es su valor. En el caso de la fe del cristiano, la fe también va a ser probada. Y Dios permite muchas cosas. Pero así como Dios permite que tengamos que enfrentar al enemigo, Dios también nos da o permite que tengamos la fe para poder hacerlo. Y de eso trata justamente el mensaje. El texto del mensaje se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 29. Filipenses 1, 27 al 29, donde la Biblia dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias en esta mañana por el gozo de podernos ver unos a otros, por la conciencia que tenemos de que usted está en medio nuestro, porque usted lo ha prometido y sus promesas son siempre verdaderas. Padre amado, rogamos que su Espíritu Santo pueda ministrar a quienes nos encontramos en este lugar y también, Señor, a aquellos que van a ver esta predicación, también puedan ser tocados por su Espíritu. Padre Santo, ayúdenos a comprender
que siempre, siempre usted está con nosotros, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque todo parezca más oscuro. Justamente el momento más oscuro es el previo al amanecer. Sabemos, Señor, que usted viene, sabemos que usted viene a buscar a los que han creído en Cristo, y también sabemos, Señor, que ese tiempo o ese rapto, ese arrebatamiento está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Padre amado, pedimos que usted reciba toda la honra, toda la gloria, y que si alguien escucha lo que se va a decir hoy día, pueda también ser movida por el Espíritu Santo al arrepentimiento y a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Les quiero repetir estos versículos que inicié, porque son muy importantes. Muchas veces pasamos por alto esto y no conviene pasarlo por alto. El consejo de Dios es el siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, para que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Como les decía en un comienzo, esta semana un hermano en Cristo, de apellido Kirk, ¿no es cierto?, fue asesinado en Estados Unidos. Alguien podría decir, bueno, si es cristiano, ¿por qué lo mataron? No tiene nada que ver una cosa con otra. Él está, de alguna manera, exponiendo su fe ante mucha gente. Y dentro de toda esa gente hay enemigos de Cristo. Pero el Señor no dice que nosotros nos tenemos que esconder. Todo lo contrario. La Biblia nos habla de que nosotros debemos ser luz en este mundo. Y no hay otra manera de ser luz en este mundo que planteándonos de la manera como tenemos que ponernos. La Biblia dice que debemos vivir como es digno del Evangelio. No avergonzados, no atemorizados. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Nuestro amor por Dios debe impedir que el temor de ser cristiano se apodere de nosotros. ¿Ya? Hay muchos cristianos que tratan de evitar que mucha gente sepa que son cristianos, por lo que les van a decir, porque los van a discriminar. Pero hermanos, han habido millones de cristianos que han muerto por la fe, ¿ya? Que estuvieron dispuestos a pararse ahí en la brecha y decir, no, yo no acepto esto. Yo creo lo que dice Dios, yo creo lo que dice la Biblia y vivo de la misma manera. Vivo según lo que Dios me dice que debo vivir. Pablo le dijo a los filipenses que vivir de manera digna al Evangelio de Cristo implicaba intrepidez frente al enemigo. El cristiano tiene que ser intrépido frente al enemigo. Y después él explicó de una manera lógica de qué se trataba la intrepidez que debe tener el cristiano. La intrepidez que tienes que tener tú, hermano, la que tengo que tener yo frente al enemigo. La lógica es esta. Dios nos ha dado dones. Eso dice la Biblia. A todos nosotros Dios nos ha dado dones. No solo un don, por lo menos un don. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, viéndolo de esa manera, la fe es un don que el Señor nos da, un regalo, ¿ya? Así como la salvación. Y también el sufrimiento. ¿Ya? No podemos nosotros esperar vivir el cristianismo sin pruebas, sin dificultades,
si Cristo mismo tuvo que sufrirla? ¿Ya? Él lo sufrió todo por nosotros, es cierto. Pero para Él vivir de la manera como Dios quería que Él viviera, porque la Biblia nos dice que Él hizo todo lo que le agradaba a Dios. Todo lo que fue su vida aquí en la tierra lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Eso es vivir dignamente. Así que, si ustedes se fijan en el versículo 29 de Filipenses, dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, porque nuestro creer en Cristo, nuestra fe en Cristo es algo que el Señor nos da, ¿no es cierto? No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, vivir dignamente el Evangelio significa oponerse muchas veces a lo que el mundo plantea como lo correcto. Hay muchas cosas que el mundo piensa que es correcto, pero que el Señor dice que no es correcto, porque los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre. En este contexto podríamos decir que tanto nuestra fe frente al sufrimiento, ¿ya?, es un don de Dios, como también el sufrimiento en sí. Cuando Pablo dice: no te asustes por tus oponentes, tenía dos razones en mente para decir que no debíamos tener miedo. Nuestros hijos en los colegios a veces tienen miedo de decir que son cristianos. Pero nosotros como padres tenemos que decirles a ellos que no tienen que atemorizarse, que tienen que ponerse ahí y demostrar su cristianismo, no solamente con palabras, sino con una vida ejemplar. Una razón es que los oponentes, aquella gente que increpa al cristiano, aquella gente que denosta al cristiano, aquella gente que se burla del cristiano, esa gente está en las manos de Dios, ¿ya? No son ajenos de Dios. Dios sabe quiénes son, ¿ya? Esta oposición que muchas veces enfrentamos es un regalo que Dios nos da. Es un don que nos es concedido. Si ustedes se fijan en lo que Pablo está diciendo, ¿ya? Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que es algo que el Señor nos concede. Y Él gobierna cada situación. No hay ninguna cosa que se escape del conocimiento de Dios. Ese es el primer punto que podemos ver ahí en el versículo 29. La otra razón para no tener miedo es que nuestra intrepidez, nuestra fe, también está en manos de Dios. Por eso nos dice que este don, este regalo, esto que Dios nos concede, ¿ya?, es que creamos en Él y también padezcamos por Él. Así que la lógica de la valentía frente a la adversidad es una doble verdad. Tanto la adversidad que tú enfrentas, en cualquier sentido, como tu fe frente a esa adversidad, son regalos de Dios. Mientras más probada es nuestra fe, más aumenta nuestra fe. Si Dios no nos probara la fe, sería como ridícula. Porque es fácil decir yo tengo fe. Santiago dice, ¿no es cierto? Tú dices que tienes fe y yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe. ¿De qué manera? Por la forma en que vive. Hermano, la fe que decimos tener se muestra
por la forma en que nosotros vivimos. Si vivimos dignamente como el Evangelio, ¿no es cierto? Si vivimos dignamente el Evangelio de Cristo, se está probando nuestra fe. Ahora, si decimos que somos cristianos y vivimos como el mundo, Santiago dice, esa fe sin el respaldo de las obras es una fe muerta. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Ya? Que Dios permite que seamos probados y nos da la fe para soportar la prueba. Nos da la fe para soportar la tentación. Nos da la fe para actuar realmente como cristianos. A esto se le llama vivir como es digno del Evangelio. Porque el Evangelio es la noticia de que la sangre del pacto de Cristo, ¿ya?, nos permite a nosotros seguir su camino. Esa sangre que derramó Cristo es suficiente para que nosotros tengamos fe en Él. Esa sangre que derramó Cristo y la fe que tenemos nosotros en Él, ¿ya?, nos permite a nosotros vivir de esa manera digna y enfrentar a la oposición sabiendo que esa oposición está gobernada por Dios. Nada se escapa de su gobierno. Y todo es, como dice Romanos, como dice Pablo en Romanos, para nuestro bien. ¿No es cierto? A los que aman a Dios, a los que viven dignamente, a los que saben enfrentar las dificultades con la fe que Dios le da, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, en Filipenses 1:27 leemos lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Unánimes, una sola voz, un solo pensamiento. Esto significa que nuestra forma de vida, no solo el discurso que tengamos, ¿ya?, sino que toda nuestra manera de ser debe ser un crédito, por así decirlo, al Evangelio de Cristo. Que la gente que nos vea a nosotros diga, ese es cristiano. ¿Qué mejor crédito? Que nuestra vida sea un testimonio. Porque es fácil hablar. Es fácil decir que uno es cristiano. Pero a veces son palabras huecas. Y de eso está hablando Pablo. De eso está hablando Pablo. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. En Santiago se dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué pasa con el hombre de doble ánimo? ¿Ah? ¿Qué? Es inconstante. Y un cristiano no puede ser inconstante. Un cristiano no, ninguno de nosotros puede ser inconstante en su forma de vivir. Dice, estáis firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que quiere escuchar Pablo, que estemos firmes en un mismo espíritu y unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Bueno, los cristianos necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos. Ayer estábamos en el cumpleaños de un nieto y una persona de las que estaba ahí nos comentaba de que había un meme. Ustedes saben que en las redes sociales hay hartos memes. Y salía de un pastor que le decía a uno de sus feligreses, Dios me habló y me dijo que tú me tienes que dar la parcela. Hermanos, ¿por qué la gente no cree en Cristo? Porque hay pastores chantas, ¿no es cierto? Porque hay pastores que no viven de manera digna lo que es el Evangelio, que son un descrédito.
Aquí nos dice que nosotros debemos estar firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. En una guerra como la que estamos teniendo nosotros contra un enemigo invisible, la mejor táctica del enemigo es dividir las tropas. Es la mejor práctica. Si puede meter en medio de la cabeza de sus oponentes que se indispongan entre ellos, la victoria está asegurada. Y eso es lo que Satanás trata de hacer. Y muchas veces los cristianos caemos en la trampa de Satanás y nos indisponemos unos con otros. Pero Pablo dice, no, yo quiero verlos a ustedes en un mismo espíritu y unánimes, juntos combatiendo por la fe del Evangelio. Si la iglesia fuera lo que debiera ser, ¿ya?, el mundo estaría dispuesto a escuchar el mensaje de salvación. Desgraciadamente, hoy en día ese mensaje no lo quiere escuchar la gente. Prefiere escuchar cualquier cosa en lugar de escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque los cristianos han actuado irresponsablemente. Aquí Pablo usa la palabra combatir, ¿ya? Una palabra distinta a luchar. La palabra luchar se habla de esfuerzo. ¿Ya? Combatir habla incluso de la idea de agonizar. Agonizar. Fíjense que a veces, ya que estamos en el mes de la patria, no todos los soldados son iguales. No todos los soldados son iguales. Y el soldado chileno es distinto a los soldados de otras partes del mundo. El soldado chileno se prepara, consciente de que su lucha es hasta el final, porque el soldado chileno no se rinde. El otro día estaba escuchando sobre las Malvinas, de cómo fue esta casi guerra que se tuvo con los argentinos. Los soldados que estaban ahí, listos para batallar, ya estaban conscientes de que iban a defender Chile hasta las últimas consecuencias, que ninguno se iba a rendir. Le preguntaban a uno de esos ex soldados que estaban ahí, ¿cómo era lo que ellos consideraban del enemigo? Y esta persona dijo, no, si no son como nosotros, ellos tienen sangre italiana. Y cuando uno escucha eso, uno se da cuenta que se refería a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los italianos, ¿no es cierto? Eran personas que estaban dispuestos a cuidarse para quizás otra batalla. Pero el soldado chileno no, va y está dispuesto a entregar la vida por Chile. Ahora el cristiano debiera ser así. El cristiano debiera estar dispuesto a luchar por Cristo, aunque en esa lucha, digamos, se pierda todo. Pablo está hablando de combatir, ¿no es cierto?, hasta la agonía. Pablo tenía, en este caso, un amor muy especial para la iglesia que estaba en Filipo. Era quizás una de las iglesias más maduras en ese sector, como se describe en el Nuevo Testamento. Sin embargo, algunos de sus miembros tenían problemas, y quizás algunos problemas eran potencialmente graves, como pasa en todas las iglesias, en todas partes. Y Pablo le dice que necesitaban estar en guardia. En guardia. ¿Ya? En Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo.
Hermanos, como cristianos, ¿ya?, nosotros tenemos que estar siempre alertas a lo que escuchamos. Siempre alerta a aquellas cosas que vienen a nuestra mente. Y repudiar a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Si alguien trae otra doctrina, hermanos, tenemos cómo cotejar lo que se nos dice. Si está aquí, se acepta. Si no está aquí, se rechaza. Ahora, si está aquí, no debe estar en oposición a otra parte de lo que aparece aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia no hay nada contradictorio. Como sabemos, la Biblia se interpreta a sí misma. Si está en un lado, tiene que estar el apoyo en otra parte de la Biblia. No hay ninguna doctrina que se oponga a otra aquí en la Biblia. Es un solo libro, es un solo pensamiento. Pero hay gente que es enemiga de la cruz de Cristo. Y a veces puede venir y hablar contigo. Y puede sonar muy bonito. Pero así como los cristianos de Berea, tenemos que examinar lo que escuchamos a la luz de la palabra. ¿Ya? Filipenses 3, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí. ¿Ya? Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya en el tiempo de Pablo, con mayor razón el día de hoy. Hay gente que dice que es cristiana, pero son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol sabía que no iba a tardar mucho, incluso en una iglesia fiel, que pueda deslizarse hacia la indiferencia, hacia el error moral y hacia el error doctrinal, si sus miembros no son precavidos, si sus miembros no están alerta, si sus miembros no conocen la palabra, si sus miembros no están dispuestos a vivir como es digno del Evangelio. El hecho de que se nos diga que debemos trabajar juntos no solamente es para que la fe avance, sino también es para que no avance aquellos que se oponen. La Iglesia siempre ha enfrentado un mundo hostil. Eso no es nada nuevo, desde el comienzo. ¿Ya? El Señor Jesucristo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Es decir, él tenía ya problemas. Y esos problemas van aumentando, y mucho más en el día de hoy. La Iglesia siempre ha enfrentado la hostilidad. Alguna es obvia, alguna es una hostilidad directa, como en el caso de los ateos, ¿no es cierto? Los filósofos humanistas, ¿ya? Otras religiones que no creen lo que nosotros creemos. Sin embargo, hay una gran cantidad de hostilidad indirecta, muy sutil, que a menudo es mucho más peligrosa. La falsa enseñanza ha encontrado el camino para entrar a las iglesias. Iglesias que en un tiempo fueron bíblicas, iglesias que en un tiempo fueron iglesias que evangelizaban y que ahora no son ni bíblicas ni evangelizan. Falsos evangélicos, no importa la forma que tomen. En 2 de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo repito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y que dice, esto es para su propia perdición. Por esto es que es importante que todos trabajemos juntos y así crezcamos juntos por el bien del Evangelio. Por eso Pablo estaba diciendo esto. Quiero escuchar esto, que se mantienen firmes y que están todos trabajando juntos, unánimes. En Filipenses 1, de nuevo, versículos 28 y 29. Dice, ¿no es cierto? Y en nada intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo estaba alentando a los creyentes, igual que a nosotros el día de hoy. Los alentaba a que no se alarmasen de ninguna manera por los oponentes que estaban teniendo. La palabra alarmado es turo, empieza con P, turo en griego. Y es el verbo que está siendo usado aquí. No significa necesariamente un susto despreciable, como podría pensarse en la expresión aterrorizado, pero se refiere a una preocupación grave y terrible. ¿Ya? Se usaba, por ejemplo, en referencia a un caballo que se desboca, ¿no es cierto?, por algo inofensivo. Los caballos son criaturas muy inestables, ¿ya? Y lanza al cristiano, al jinete. Los cristianos en el día de Pablo, incluidos los de Filipo, a menudo tenían una buena razón para estar atemorizados, ¿ya? Por posibles palizas, encarcelamientos, incluso atemorizados a ser ejecutados por los oponentes al Evangelio. Hoy día no nos pasa mucho eso en el día de hoy, ¿ya? Pero otros enfrentaban cosas menos graves. Problemas con los miembros de la familia. Problemas con los amigos. Problemas con los vecinos que los ridiculizaban. Problemas con personas que los repudiaban. ¿Ya? Pero, por grave que sea el conflicto que enfrentemos, hermanos, no hay que alarmarse. ¿Ya? Porque el hecho mismo de ser atacados por el Evangelio, la Biblia nos dice que eso es una pauta que indica la dirección en que van los oponentes. ¿Ya? Y por otro lado, se muestra la salvación eterna del creyente. Ambas cosas son signos de Dios. Cuando usted está siendo atacado, no se olviden nunca que el Señor dijo, mía es la venganza. Él sabe quién está haciendo qué a un hijo de Dios. Así que por un lado, si somos atacados, esas personas van a tener su castigo. Y por otro lado, nosotros vamos a ser bendecidos.
¿Ya? Dios marca a sus enemigos y también marca a sus hijos. Él sabe quiénes son los suyos. Pablo alentó a los fieles en Tesalónica diciendo, ahí en 1 de Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Quisiera destacar la parte que dice, porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Los oponentes del evangelio dan dos pruebas que se demuestran contra ellos y contra los creyentes. La primera, los enemigos de Dios y su pueblo están bajo su severo juicio. En la Biblia se nos dice que el que no ha confesado a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y en segundo lugar, que la salvación de aquellos que sufren hostilidad, ¿ya?, de manos de los oponentes al Evangelio, reciben gran galardón. Aquellos que pierden la vida o que pierden algo por Cristo, Dios se los aumenta 100 veces más, dice la Biblia. ¿Ya? Así que cuando se llega al lugar donde Dios deja que nosotros suframos, hemos llegado al punto, ¿ya?, en que el Señor nos bendice de manera sobreabundante. En 1 Tesalonicenses 3:3 dice, a fin que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo sabía, ¿no es cierto?, lo que significaba sufrir por Cristo. El sufrimiento por Cristo es una muestra, nuevamente, de bendición, no una señal de que Dios ha dado vuelta su cara. Por algo Pablo podía decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No se entiende de otra manera. Para concluir, hermanos, no temamos. No temamos. Los adversarios no pueden hacer nada más de lo que Dios les permite. Si no, tomen el caso de Job. Dios dejó que Satanás actuara contra Job. Pero Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando y no iba a permitir que a Job le pasara más de lo que él estaba dispuesto a permitir. Dios, por lo tanto, te va a conceder la fe que necesitas para enfrentar esa prueba. Job pudo decir, o la Biblia nos dice, que en todo esto, en todo lo que sufrió Job, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y al final del libro de Job se nos dice que el final estado de Job fue mucho mejor que el primero. Así que, hermanos, quedémonos con la declaración de Pablo cuando dice, para mí vivir es Cristo. Está hablando de vivir dignamente el Evangelio. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, porque podemos darnos cuenta que incluso
en las dificultades, incluso en los momentos más oscuros, incluso en los momentos en los que nosotros nos sentimos deshechos. Aún ahí estamos dentro de lo que es su voluntad. Y usted nos da la fe para soportar. Usted nos da la fe para salir adelante. Y sabemos que en usted somos más que vencedores. Padre amado, le pido por aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Él todavía está esperando con los brazos abiertos que el pecador se arrepienta, que reconozca que no tiene ningún mérito para ir al cielo, que todos los méritos son de Cristo, que puedan arrepentirse, abrir su corazón al Señor y pedir perdón. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si se acepta a Cristo, entonces somos transformados. Somos hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios juntamente con Cristo. Y en Él tenemos todo lo necesario. Le pido, Señor, que si alguien tiene esa necesidad, que se da cuenta que va por esta vida sin un rumbo fijo, sin esperar nada para después de la muerte, o consciente de que después de la muerte va a ir a un lugar de perdición, que hoy día sea el día de salvación, que se arrepienta de sus pecados y que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Mientras todos están con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizás tú que estás escuchando estas palabras, quizás tú necesitabas escucharlas. Estamos viviendo en un mundo difícil, un mundo que la Biblia dice que va a la perdición y que la única alternativa no es una religión, sino una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Él está dispuesto a cambiar la situación de tu vida, a darte una esperanza, a prometerte un lugar junto a Él para toda la eternidad. Y lo único que hay que hacer es arrepentirse de la vida que hemos llevado, de los pecados cometidos y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, recibiéndolo a Él como único Señor y Salvador. Es todo. Es todo. Ojalá que tú tomes esa decisión. Padre Santo, damos gracias por este tiempo y te agradecemos tener la palabra, tener tu espíritu y poder darnos cuenta de lo que es la verdad. En nombre de Cristo lo agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener a los niños. Éxodo 3:5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor los bendiga. Amén.